Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, mi nombre es Germán Rosas y vamos a hablar de estrés ocupacional en este teórico. Como sabrán, lo que vamos a hacer en este caso, en función de la continuidad del teórico anterior de la profesora Soledad López, que estuvo hablando de salud, nosotros vamos a hablar de eh, estrés, pero haciendo hincapié en algo que ustedes vieron en primer año, que es la base biológica del estrés. ¿Para qué? Para tratar de explicar ciertas cuestiones que van a ser importantes a la hora de ustedes como psicólogos laborales tener en cuenta para evaluar los casos de enfermedades laborales en general, ¿sí? Pero del estrés y sobre todo el burnout en particular. Como verán, es inevitable hablar de que estamos en circunstancias particulares, con este virus dando vueltas por el mundo, y que es muy normal en estas épocas sentir que los niveles de ansiedades suben y las ideas catastróficas nos invaden, al igual que el perezoso de la era del hielo. Pero yo tengo una visión más positiva, no creo que vayamos a morir, como dice Sid, sino que es importante esto de entender que para todos y cada uno de nosotros hay estresores en este mundo frente a los cuales nos enfrentamos todos los días, pero esos estresores son distintos justamente para cada uno. Algunos, como en estas primeras diapositivas, pueden ser el tema del coronavirus, una cuestión muy estresante, la cuarentena y todo lo que eso conlleva. Para otros los exámenes, cuando están en épocas de exámenes. Y para cualquier otro, cuando vea esta diapositiva, seguramente alguno de estos estímulos puede llegar a generar alguna respuesta biológica. Perdón. Eh, por lo menos eso es lo que sucede cada vez que damos este teórico de manera presencial y aparece esta diapositiva. Entiéndase que la figura o la foto de abajo a la izquierda sería el miedo a la oscuridad, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Lo que sucede es que tenemos que entender o refrescar que el ser humano, ¿sí?, es un ser biopsicosocial. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que somos una unidad en la cual no nos podemos parar en reduccionismos, sino no podemos establecer que el ser humano, por ejemplo, es solamente biológico y olvidarnos de la parte psicológica y social, al igual que no podemos decir nosotros psicólogos que listo, esto del ser humano, todo lo que le pasa es psicológico y no tiene nada que ver con lo biológico y lo social, y bueno, y así los sociólogos no podrán decir lo mismo de su área y demás. Eh, Frente a esto tenemos que entender, ¿sí?, que la sumatoria de la mente con ese cuerpo biológico es lo que va a generar estas propiedades emergentes sobre las cuales nosotros vamos a trabajar, que no están metidas a nivel biológico en el cuerpo, por ejemplo la personalidad, bueno, la mente misma y demás, sino que justamente surgen de este cuerpo biológico, este envase biológico, estas propiedades que básicamente es con las que nosotros trabajamos en todo momento. Como siguiendo un poquito el repaso, o teniendo en cuenta esto que venimos diciendo, de que el ser humano es un ser biopsicosocial, no podemos dejar de entenderlo al cuerpo humano y al ser humano en general como un sistema. Y dentro de esta diapositiva lo que van a ver son algunas características generales de los sistemas, frente a las cuales nosotros nos van a importar en principio la característica de totalidad, como dice ahí, que el sistema trasciende las características individuales de sus miembros. La característica de retroalimentación, en donde hay un intercambio constante de información. Y la característica de la homeostasis, en donde todo sistema viviente se puede definir por su tendencia a mantenerse estable. Recordemos, como habíamos visto en biología en primer año, que homeostasis no es un equilibrio estático, sino que es puramente dinámico, ¿sí? El cuerpo y la mente están en todo momento acomodándose para poder mantenerse estables. De hecho, es lo que estamos haciendo todos en este momento frente a las circunstancias que marcaban o que se marcan en este momento de la cuarentena y demás. Todos están
todas sus mentes y sus cuerpos están haciendo constantes cambios para mantener un equilibrio, ¿sí? Limpiando las casas, haciendo ejercicios dentro de la casa, eh, entreteniéndose con alguna serie en Netflix, etcétera, etcétera, etcétera. Son todas cuestiones que hacemos para pasar este tiempo en donde tenemos una restricción exógena o externa a poder salir. Entonces, bueno, ahí tenemos un gran ejemplo de homeostasis, ¿sí? No podemos olvidar, y esto es meramente informativo, que el concepto de estrés no lo inventamos los psicólogos, sino que se lo robamos a los físicos, ¿sí? Eh, ¿Por qué siempre lo aclaro? Porque realmente está tan arraigado en nuestra disciplina que es difícil no olvidar que en realidad es un concepto de la física que lo define al estrés como una fuerza interna generada dentro del cuerpo, ¿sí? Y este es importante, la palabra dentro del cuerpo, por la acción de otra fuerza que tiende a distorsionar dicho cuerpo, ¿sí? Como ven en la foto, que hay una madera que se rompe, y los que tengan algún conocimiento, recuerden algo de física de la escuela, sabrán que esa madera en su interior tiene una energía, digamos, almacenada en forma estática, y lo que plantean en la física es que algo que la estresa de esa madera va a ser otra fuerza, ¿sí? Que viene por fuera de ese cuerpo y la va a distorsionar, ¿no? En este caso, rompiéndola. Los físicos dirán que el punto por donde se quiebra esa madera es el punto de estrés. También a título informativo y como para tener una visión completa del tema, vamos a hablar de que existieron a lo largo del desarrollo de las teorías del estrés o del estrés en general, tres tipos de teorías, cada una superadora de la anterior como todo desarrollo científico en el tiempo, ¿no? Primero surgieron las teorías basadas en las respuestas. Luego surgieron como mejoradoras de esa las teorías basadas en los estímulos, para terminar por último, bueno, actualmente lo que entendemos como que son teorías basadas en la interacción. Bueno, dentro de las teorías basadas en la respuesta, que fueron las primeras en desarrollarse para estudiar el estrés, justamente se llaman basadas en la respuesta porque lo que se estudió fue esa respuesta, ¿sí? Del organismo frente a lo que lo estresaba. Pero no interesaba en esta época qué es lo que lo estresaba, sino que se estudiaba específicamente la respuesta. Entonces Selye, Hans Selye o Selye, como lo quieran llamar, eh, desarrolló lo que llamamos el síndrome general de adaptación, que es un síndrome que él describió como de tres etapas, en donde existe la alarma frente a lo estresante, la resistencia de ese cuerpo frente a lo que lo está estresando, y el agotamiento como aquella etapa final en donde si el estresor se mantiene, entonces el cuerpo o esa mente, en este caso nosotros estudiamos la mente, justamente se agota y decae, ¿no? El tema con estas teorías de la respuesta es que al no estudiar el estímulo, justamente, las críticas provinieron de ese lado. Todo el mundo empezó a criticar de que, por ejemplo, una montaña rusa a alguien le daba miedo y lo estresaba y a otras personas no. Lo mismo un casamiento o una mudanza. O en el caso actual, una cuarentena. Hay gente que se puede estar estresando y gente que no. Entonces, Holmes y Rae, que fueron uno de los teóricos que dentro de los cuales estaban criticando estas teorías basadas en la respuesta, son aquellos que vamos a ubicar como teóricos del estrés, pero que se basaron en el estímulo, ¿sí? Ellos dijeron que en realidad la respuesta es la misma para todo el mundo, pero que lo que va a cambiar es lo que genera esa respuesta. Para ello desarrollaron una escala que se llama de acontecimientos vitales, frente a la cual es importante destacar que para desarrollarla entrevistaron a 5.000 personas. Todos aquellos que recuerden algo de las materias de investigación de la carrera van a poder dar cuenta de que esta muestra es una muestra
significativa e importante, ¿sí? Entonces, se resalta el dato de la cantidad de personas encuestadas y que además fueron de alrededor de todo el mundo, para entender que no fue un instrumento hecho así nomás con 100 personas y que se extrapolaron los resultados al resto del mundo. No, no, realmente estuvieron muchos años desarrollándola, haciendo entrevistas y encuestas a, a estas 5.000 personas, para las cuales se les presentaban distintos eventos estresantes o estímulos estresantes, y las personas tenían que responder en una escala numérica que cuán estresantes les resultaban los eventos estos planteados. Producto de eso, en base a ese muestreo que han hecho, desarrollaron la escala de acontecimientos vitales, cuya versión estamos viendo en pantalla en realidad es la versión más actualizada que se elaboró frente a las críticas que recibieron, porque en la primera versión lo más estresante que surgía a nivel mundial era la muerte del cónyuge. La muerte del cónyuge claramente surgía como algo muy estresante en ese momento, porque se desarrolló en una etapa en donde generalmente la mujer no trabajaba, si el cónyuge moría, la otra persona quedaba un poco a la deriva. Entonces, en base a características socioculturales e históricas de esa época, es que surgía eso. Esta versión más actualizada establece que la muerte de un progenitor sería lo más estresante, seguido de un embarazo no deseado, un matrimonio, divorcio de los padres, etc. Y hoy en día, aquellos que defienden este tipo de instrumentos de escala, siguieron actualizándola, y en el momento lo más estresante o el evento vital más conflictivo para las personas sería la muerte de un hijo, ¿sí? Todo esto fue, como decíamos, en el desarrollo científico teórico, fue derivando a entender que en realidad no nos podemos parar pura y exclusivamente en el estímulo para analizar algo estresante, como tampoco pura y exclusivamente nos podemos parar en la respuesta, sino que en realidad lo que tenemos que tener es una visión un poco más global y entender que algo va a ser estresante para un individuo en función de la interacción que se genera entre ese estímulo y la respuesta que la persona genera. Así, Lazarus y Folkman establecieron al estrés o definieron al estrés como un conjunto de relaciones particulares entre la persona y la situación, siendo esta valorada, ¿no?, la situación, por la persona como algo que excede sus propios recursos y que pone en peligro su bienestar personal. Fíjense que esta perspectiva, como dice ahí, se centra justamente en la evaluación, ¿sí? El estímulo tiene que ser estresante para esa persona, y aún así, algo que fue estresante en un momento, si la persona luego de ese momento, de ese estímulo, desarrolló sus propios recursos para poder afrontarlo, ese mismo estímulo en el futuro ya puede no ser igual de estresante, o no generar ningún tipo de estrés. Por eso es importante cuando habla de que cuando la persona valora a la situación como algo que excede sus propios recursos y pone en peligro su bienestar personal, ¿sí? Y la respuesta del organismo va a ser en función a lo que se interpreta o imagina como agresión. Y acá es importante pararnos en la palabra interpreta o imagina. ¿Por qué? Porque como psicólogos vamos a ver y vamos a saber que muchas de las cosas que nos estresan no necesariamente, ¿sí?, se paran o existen en el mundo real, sino que son cuestiones imaginadas. Imaginarme que mi jefe me está observando todo el mínimo detalle en función de todo lo que hago en el trabajo, puede ser sumamente estresante para mí, y en realidad a mi jefe no le interesa lo que yo haga, pero yo, producto de mis características y recursos, creo que sí, mis características digo de personalidad, y entonces vivo estresado, ¿no? El modelo por ahí que uno entiende que es el más abarcador para el análisis de estas cuestiones es el modelo procesual de Sandin, ¿no? Como ven en el gráfico, dice
Sandin que va a haber, en la persona va a transcurrir en su vida sucesos vitales y sucesos menores. Frente a esos sucesos, lo que vamos a tener, sucesos que son, perdón, no me quiero olvidar de arriba, de la parte de arriba que dice son las demandas psicosociales, ¿no? Frente a esas demandas psicosociales, lo que vamos a establecer es una evaluación cognitiva primaria, por un lado, en donde vamos a evaluar la característica de la demanda, y secundaria, que es inmediatamente posterior a la primaria, que pasan a nivel mental en paralelo prácticamente, en donde uno evalúa justamente los recursos que yo tengo para afrontar esa demanda, ¿sí? Luego de que se produce esa evaluación cognitiva, vamos a establecer una respuesta de estrés que va a tener un correlato fisiológico y un correlato emocional. Para terminar estableciendo un estatus de salud a nivel tanto fisiológico como psicológico, pero fíjense que todo esto está influenciado por las variables disposicionales, ¿sí? Que van a hacer o que uno pueda entender que algo es un suceso vital o menor, que esas variables disposicionales también van a influir en la evaluación primaria y secundaria cognitiva que yo haga de la situación, y por supuesto también van a influenciar en la respuesta del estrés. Sin olvidarnos que en base a todo esto estamos teniendo que tener en cuenta las cuestiones o variables sociales que hacen que uno tenga variables disposicionales más predisponentes o menos predisponentes para estresarnos y para generar ese estatus de salud a nivel fisiológico y psicológico. ¿Por qué separamos el estatus de salud a nivel fisiológico y psicológico? Porque como ustedes saben, una persona puede tranquilamente estar estresado a nivel fisiológico, pero psicológicamente no interpretarlo como estrés. De hecho, un caso de un paciente que llega a consulta en mi consultorio con muchísimas sensaciones corporales, de frío y calor en una misma zona del cuerpo, de entumecimiento de los miembros, de los miembros de los brazos y las piernas, cefaleas y demás, frente a lo cual inmediatamente yo empecé a indagar por el lado del estrés, pero él no, cuando uno se lo consultaba, él no creía que estuviera estresado, él decía que bueno, que como había ido a todos lados, pues, de médicos y demás, y no le habían podido encontrar qué era, bueno, todo estaba probando con el psicólogo a ver qué podía llegar a ser. Pero, digamos, esto no es que no existe, de hecho son muchas más las personas a mi criterio, por mi experiencia en consultorio, que están estresados a nivel fisiológico y no lo interpretan así a nivel psicológico. Bueno, llegamos por ahí a la parte más específica de la base biológica del estrés y decimos que frente a ese estado fisiológico y psicológico, sí, pero parándonos más en lo fisiológico, el cuerpo va a tener frente a algo que interpreta como estresante tres tipos de respuesta, ¿sí? Que las vamos a dividir en sistemas de reacción rápida, semirápida y lenta. Para cada tipo de respuesta, como pueden ver en el gráfico, va a corresponder a nivel biológico un disparador hormonal, ¿sí? Que para la respuesta rápida van a ser las catecolaminas, son la adrenalina y la noradrenalina, y la prolactina, la hormona de crecimiento. Para la semirápida van a ver que son los glucocorticoides y para la reacción lenta va a ser la insulina, testosterona y la tiroxina. Entonces, acá en el gráfico o en este mapa, un poco lo que les hice fue unificar todo, tomando el modelo procesal de Sandin arriba y relacionándolo con la base fisiológica del estrés o biológica del estrés abajo. Entonces van a encontrar las demandas psicosociales, cómo las percibo, ¿sí? Y las transmito a nivel sensorial. ¿Por qué? Porque si yo soy ciego y me ponen un tigre adelante que no haga ningún tipo de ruido, soy ciego y sordo, vamos a suponer, tengo un tigre adelante que me está por comer, yo no me estreso porque realmente no sé qué hay adelante. Ahora, si yo lo veo, ¿sí? Y lo escucho, seguramente esté un poquito más estresado. Entonces, es importante no perder de vista estas cuestiones de sentido común, que necesitamos una recepción sensorial
Y acá alguno me dirá, bueno, pero vos dijiste que nos podemos estresar a nivel mental suponiendo cosas. Bueno, está bien, eso es muy cierto. Entonces, para eso van a tener en este caso, como verán, por un lado la corteza cerebral y el sistema límbico, ¿sí? Entre esas dos estructuras biológicas se va a producir la evaluación primaria y secundaria que del modelo de Sandin. Cuando evaluemos esos estímulos como amenaza o peligro, entonces vamos a desarrollar una respuesta biológica de estrés. Que las estructuras implicadas van a ser el hipotálamo a nivel subcortical, es decir, por debajo de la corteza cerebral, e hipófisis, ¿sí? Y a nivel sistema nervioso autónomo simpático. Como verán, si seguimos la flecha del sistema nervioso autónomo simpático, van a ver que esto activa la médula suprarrenal, la que es la que liberan adrenalina y noradrenalina. Entonces, en la función de la diapositiva anterior se acordarán que eso es parte de la respuesta rápida. Y una vez que entramos por sistema endocrino, porque la anterior era nervioso, y vamos por hipófisis, vamos a tener que cuando tenemos una respuesta biológica de estrés, aumenta la hormona de crecimiento, la prolactina, la antidiurética, que es la vasopresina, es decir, aquella que actúa sobre la presión sanguínea, y que van a disminuir las hormonas sexuales y la insulina, ¿sí? ¿Por qué? Porque la insulina es la hormona que saca el azúcar de la sangre, pero cuando nosotros estamos estresados, es decir, estamos interpretando algo como que nos amenaza o nos genera peligro, nosotros necesitamos la glucosa en la sangre porque es básicamente el alimento de los músculos, en el caso de una respuesta instintiva de lucha o huida, y en el caso y es el alimento pura y exclusivamente de tanto del cerebro como del corazón. Entonces necesitamos la mayor cantidad de insulina en sangre. Por el lado de la hipófisis, a nivel de corteza suprarrenal, lo que se van a liberar en el sistema semirápido son los glucocorticoides, ¿sí? Presten atención, ténganlos en mente para más adelante. Y al final, en la respuesta lenta, a través de la tiroides, lo que vamos a liberar son hormonas tiroideas, que son las que regulan en general el metabolismo del organismo. ¿Por qué les decía que le presten atención a los glucocorticoides? Bueno, porque fíjense que tienen varias funciones, las tienen ahí enumeradas, pero yo les voy a resaltar dos y una más que otra. Como verán, una de las cuestiones o efectos que tienen los glucocorticoides a nivel corporal es regular la respuesta inmune, ¿sí? Supongo que ya más o menos irán percibiendo para qué lado vamos. Esta diapositiva de los tipos de receptores de glucocorticoides es más que nada para que vean, ¿sí? Dónde están ubicados esos receptores de glucocorticoides, en qué estructuras, y verán que tanto hipotálamo como hipocampo son las dos estructuras que que tienen los receptores de cortisol en sus membranas celulares. Y vieron que la segunda respuesta o efecto de glucocorticoides que resaltábamos era la memoria y la cognición. Entonces, ¿cuál es el eje regulador del cortisol? Bueno, el cortisol se regula a través del hipotálamo y a través de la hipófisis. ¿Por qué? Porque cuando lo libera el sistema, digamos, la corteza suprarrenal, libera cortisol, lo que va a hacer ese cortisol es dar vueltas por la sangre como todas las hormonas y cuando se una a los receptores de hipotálamo e hipófisis, lo que se va a producir es una retroalimentación negativa. Bien, ahora ¿qué pasa? Recuerdan que esto de eustrés y distrés es la teoría vieja, pero como es lo más desarrollado, lo más establecido, lo pongo para que les suene más familiar. Recuerden que podemos tener un tipo de estrés que es bueno, entre comillas, que es necesario, no sé, me suena la alarma o estoy llegando tarde al trabajo, entonces me apuro, se me acelera el corazón, ¿por qué? Porque no quiero llegar tarde, no quiero perder el presentismo. Eso es un estrés mal, un estrés bueno. Quiere decir, un estrés que comienza para activarme y termina cuando termina la situación estresante, ¿sí? Dentro de ese estrés bueno vamos a tener aumento de algunos parámetros biológicos como ya vimos, inhibición de otros que son los que se inhiben son los menos necesarios para ese momento, y lo que se hace es mantener el cortisol elevado en el tiempo
¿Para qué? Para seguir generando esa respuesta de estrés, y a todo esto lo vamos a llamar, en las teorías últimas desarrolladas, alostasis. Cuando eso se mantiene en el tiempo, por mucho más tiempo, ¿sí? Es decir, llego al trabajo, al final no llegué tarde, pero yo sigo estresado y sigo estresado todos los días porque tengo miedo de llegar tarde, ¿sí? Ya pasamos de tener una cuestión alostática a un costo alostático, ¿sí? Entonces, como decíamos, mantener en el tiempo o una repetición constante de ese estímulo estresor, por ejemplo, un jefe que me estresa porque me exige mucho, porque no me deja en paz y demás, eh, va a generar que esos parámetros biológicos que se aumentaron continúen aumentados, y que también los que se ven inhibidos en la respuesta del estrés, bueno, se sigan inhibidos por largo tiempo. Entonces decíamos que una de las hormonas, por ejemplo, que se inhibía era la sexual. Entonces, si yo mantengo esa inhibición de la hormona sexual en un periodo prolongado de tiempo, entonces voy a empezar a manifestar a nivel biológico cuestiones problemáticas a nivel sexual, falta de deseo. En el caso extremo de las guerras, por ejemplo, las mujeres dejan de menstruar. ¿Por qué? Porque el cuerpo a nivel biológico dice, ¿para qué voy a estar gastando energía en ver si sigo dando a luz cuando en realidad no tenemos garantizada la propia vida en este caso, de esa persona que está en la guerra? Entonces, es por eso que no es bueno mantener eh, un estímulo estresante por largos parámetros, perdón. Entonces, decíamos que hay parámetros que se aumentan y hay parámetros que se inhiben, y aquí los vemos de vuelta en esta gráfica, ¿sí? Y en esta del DCM, lo que les pongo para que tengan temas actualizados es cuáles son los estímulos, ¿sí? O estímulos, no, perdón, cuáles son los síntomas que entiende el manual como cuando alguien, para determinar que alguien está estresado. Entonces, palpitaciones, sacudidas del corazón o elevación de la frecuencia cardíaca, sudoración, temblores o sacudidas, sensación de ahogo, falta de aliento y demás. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que rescatar de la base biológica del estrés? Básicamente que si nos mantenemos estresados por periodos prolongados de tiempo, dijimos que los glucocorticoides se veían elevados. Pero esos glucocorticoides, cuando se mantienen elevados por largos periodos de tiempo, lo que generan, como les puse en diapositivas anteriores, son disminución de la respuesta inmunológica. Por lo tanto, si disminuye mi respuesta inmunológica, claramente me veo expuesto a enfermar. En el caso del burnout, que es una de las grandes enfermedades laborales que se vive hoy en día en casi todos lados, van a ver en la ficha, cuando vean burnout, o van a investigar, que un 5% se vuelve irreversible. ¿Por qué se vuelve irreversible? Bueno, porque el cuerpo, como yo les decía, busca la homeostasis, busca un equilibrio. Los glucocorticoides elevados tienen que generar la retroalimentación negativa en hipotálamo hipófisis, pero si yo los mantengo elevados por mucho tiempo, no es que yo los mantengo queriendo, ¿no? Claramente cuando uno interpreta algo estresante no necesariamente es consciente. Entonces el hipotálamo y la hipófisis, las células de esas estructuras, dejan de producir los receptores para que se produzca justamente la retroalimentación negativa. Por lo tanto, el glucocorticoide o los glucocorticoides o el cortisol más específicamente se ven liberados del freno, ¿sí? Y el cuerpo queda a merced de esa inmunodeficiencia que se va a generar con el tiempo. Es por esto que nosotros, como psicólogos laborales, necesitamos y es importantísimo tener en cuenta y prestar atención a todo lo que es el tema de salud en el trabajo y evitar enfermedades laborales o actuar cuando se presentan, porque una vez que la base biológica se ve afectada, entonces ya puede ser que estemos entrando en el plano de la irreversibilidad de la curación, digamos, ¿no?
de este fenómeno del burnout. Para todo esto es que necesitamos todo lo aprendido en la materia con respecto a analizar puestos, selección del personal que los vamos a ver este cuatrimestre, y lo que vamos a ver más adelante, que es el balance entre la vida y el trabajo. Bueno, espero que les haya servido, les mando un saludo grande y quedo a su disposición para cualquier consulta.